Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor. Recordarán, no tantos años atrás, porque aunque el rito cambió con el concilio en fin de año del 1969, en noviembre del 69, en muchos sacerdotes y en muchas parroquias, inclusive hasta no hace mucho tiempo, el día de hoy, después del Evangelio, apagaban el cirio. Después la conferencia episcopal consideró oportuno aclarar en el calendario litúrgico que el tiempo de la Pascua se extiende hasta el domingo de Pentecostés y recuerda en el calendario que tenemos en la sacristía que dejemos el cirio aquí al lado del ambón hasta el domingo de Pentecostés y después de la última misa ahí se apague y se ponga más bien cerca de la pila bautismal. Así durante el año fundamentalmente se usa para los bautismos, para la confirmación, el cirio pascual, y también cuando hay alguna misa de cuerpo presente se enciende el cirio pascual, porque en el bautismo nosotros estamos incorporados al misterio de la vida de Cristo. Vieron que Jesús aquí cuando en el Evangelio de Mateo los envía a los discípulos, les dice que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra, y nos envía también a nosotros por el bautismo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La ascensión del Señor, los 40 días después de la Pascua, tendría que haber sido el jueves. Todavía en muchos países, cada vez menos, pero todavía en muchos países se sigue celebrando el día jueves, la Ascensión del Señor, y este domingo es el séptimo de Pascua, cuando no se puede celebrar festivamente el día jueves, como nosotros la trasladamos al domingo, porque es un misterio muy importante que está en el primitivo credo cristiano, que dice Cristo murió, descendió a los infiernos, ascendió y envió al Espíritu Santo. Esos son los pilares del credo, del querigma, del anuncio cristiano. Y aquí en el Evangelio muchas traducciones dicen que Jesús dice hacer discípulos a todas las gentes o las naciones o los pueblos, y en realidad en griego dice a toda la creación. Por supuesto que a la gente, porque usted no le va a predicar un árbol, pero el texto original dice a toda la creación. Y es importante que lo entendamos así, el misterio de la ascensión del Señor, porque Cristo no es que nos deja, como dice el prefacio de la misa de hoy. Cristo ascendió hoy a lo más alto del cielo, no para alejarse de nuestra humilde condición humana, sino para que tengamos la certeza que lo seguiremos donde Él nos precedió como nuestra cabeza. Tenemos que tener la certeza de que la promesa de la vida, la promesa de la Pascua, también está en nuestra vida, pero no solamente en nuestra alma, sino en todo nuestro cuerpo y en toda la realidad. ¿Recuerdan el prólogo de San Juan cuando celebrábamos la Navidad? Decía que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Dice, y nada fue hecho sin la palabra. Todo lo que existe se hizo por la palabra, por el Logos, por el Verbo de Dios que es Cristo Jesús. Toda la creación existe por Jesús y por eso a toda la creación hay que anunciarle la buena nueva, la buena noticia para la conversión, para ese reino que Cristo inaugura ascendiendo por su propia fuerza al cielo. Este es el sentido también que el Papa Francisco nos quiso transmitir en la encíclica Laudato Si, el sentido ecológico. Hay un ecologismo que podríamos decir que es panteísta, que ve la naturaleza como una especie de Dios inconsciente del cual participamos todos. No es la expresión así literalmente, pero gracias a la vida, gracias a la naturaleza. Son pequeñas expresiones que a veces son confusas y algunas son determinadamente paganas. Por ejemplo, cuando uno se expresa por un difunto querido, estés donde estés. Eso es el problema, porque el difunto está en el cielo, o está en el purgatorio, o está en el infierno. Esperemos que no lo digamos en ese sentido, y menos en un sentido irreal de a ver si está en otra dimensión, en un lugar indeterminado. Tenemos que expresar también en el lenguaje concreto la fe que tenemos, y nosotros sabemos que los difuntos están con Dios. Y entonces tenemos que tener un lenguaje cristiano apropiado.
Y la fe y el Evangelio también se predica de todo lo creado, como nos enseña Jesús en este domingo de la Ascensión, a toda la creación. Y otra vez podemos hacer el ejercicio para entender la fe que tenemos a través de las Sagradas Escrituras, de volver al tiempo del Adviento. ¿Vieron los dos tiempos fuertes, Navidad y Pascua, que nos adentran en el misterio total de la misión de Cristo? Y en esa preparación que nosotros hacíamos a la Navidad, el profeta Isaías insistía también en una especie de ecología. Decía que cuando venga el Mesías, el niño iba a estar en el prado con el oso, la vaca iba a pastar con el león, iban a meter la mano en la cueva del áspid y no los iba a picar. Una reconciliación, la naturaleza reconciliada con Dios. Y la Pascua, en el fondo, es adentrarse en ese misterio, porque como todas las cosas fueron hechas por Cristo y nada existe si no fuera por Cristo, sobre todas las cosas también tenemos que ver el signo del amor, de la palabra de Dios creadora y de esa invitación que la naturaleza misma, como muchos padres dicen, que la naturaleza misma es un catecismo que nos revela el designio de Dios. Vamos a pedir en este día, que agradecemos el sol después de bastantes días sin él, reconocer. ¿Vieron cómo uno se acostumbra a las cosas, no? Tuvimos que tener unos cuantos días que parece que todavía no terminan, pero agradezcamos los días que estamos teniendo de sol. Pero uno no tiene el sol durante un mes y lo agradece. Lo tenés todo el día, este sol, ¿cuándo se irá? Como somos, agradecemos las cosas cuando no las tenemos. A veces no cuidamos el cuerpo y después nos quejamos que fallan las piernas. O no cuidamos el cuerpo porque no cuidamos, que nos dicen que coman sin sal o que coman sin azúcar y nosotros hacemos lo que queremos. Después cuando viene la enfermedad nos quejamos. Somos difíciles, Por eso pidamos al Señor en este día. Fíjense qué importante el mensaje profundo de la ascensión del Señor, que nos invita a tomar más en serio la realidad. No es una fiesta abstracta, no es un cuentito para chicos. Cristo, con su humanidad glorificada, está a la derecha del Padre y está en una presencia nueva en nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, fundamentalmente en la Eucaristía, presente allí en el sacramento de su amor, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando hacemos una obra de caridad, cuando le dieron a alguien que necesitó, lo hicieron conmigo. Cuando 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, las presencias del Señor resucitado que van también iluminando esta creación que sigue necesitando cada vez en su tiempo, en un sentido distinto, pero siempre con urgencia, una palabra de fe, una palabra que nos haga levantar la vista a Dios y vivir fundamentalmente en la esperanza. Porque, como nos recordaba el prefacio, Jesús ascendió a los cielos no para alejarse de nuestra condición humana, sino para que tengamos la certeza que lo seguiremos donde nos precedió. Y eso es la esperanza, saber que la vida nunca se acaba en la nada, sino que siempre la vida, cuando nosotros con nuestra libertad colaboramos, se abre a la infinitud de Dios. Que la Santísima Virgen, en el día de hoy, no podemos celebrar su liturgia, Nuestra Señora de Fátima, que la Virgen, siempre en todas las advocaciones, la misma Madre de Jesús y Madre nuestra, nos ayude a entender su mensaje pascual. El mensaje de la Virgen siempre es un mensaje de la Pascua, porque nos invita a mirar a Dios. Es un mensaje sencillo que nos invita al camino propio del Evangelio. ¿Qué le decía la Virgen a los pastorcitos de Fátima? Conversión y penitencia. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Lo mismo. Y nos invita a un gesto muy sencillo que el próximo santo, el hoy beato Pablo VI, en la Marialis Cultus, decía que con su ritmo casi litúrgico, el rosario nos adentra en el misterio del Evangelio, con lo elemental del Evangelio, el Padre Nuestro, el Ave María, los recuerdos de la vida del Señor. Nos tenemos que adentrar espiritualmente en esa fe de la Iglesia, en ese camino espiritual que se inicia con el bautismo y que no tiene término, porque la ascensión de Cristo nos indica que ese camino continúa y nosotros tenemos que mirar la vida siempre con esperanza. Vamos a prepararnos también, le vamos a pedir a la Madre de Dios, que ella permaneció en el cenáculo a la espera del Espíritu Santo,
que en este día que la vamos a acompañar con las 1000 Ave Marías, nos ayude también a nosotros a prepararnos a Pentecostés. Recordemos que la liturgia no es una mera conmemoración, la liturgia es la acción de Cristo en su Iglesia. Por eso para nosotros la liturgia nunca tiene que ser un simple rito, sino que tiene que ser el lenguaje de nuestra unión y comunión con Dios. Que así sea.